quiero compartirles la palabra de Dios. ¿Están listos para recibir la palabra del Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos listos para recibir entonces la palabra del Señor esta mañana? Lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, voy a empezar con el texto bíblico. Recuerde que estamos en una serie durante estas semanas, así que escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, 1 Corintios 3 del 10 al 15, dice, Dios por su bondad, déjeme un ratito, ahora sí, Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. ¿Quién está hablando aquí? ¿Alguien sabe quién está hablando aquí en este texto? Exactamente, el apóstol Pablo. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme, les di la buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Versículo 11, porque nadie puede poner una base distinta a la que ya está puesta. Y esa base es ¿qué? ¿Quién? Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña, ¿no? Versículo 13. Pero cuando llegue el fin del mundo, cuando llegue el día, dice la Reina Valera, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque se salvará como si escapara del fuego. ¿Está clara la palabra? Sí, ¿no? Interesante, ¿no? Hermanos queridos, si usted ha asistido regularmente a nuestra iglesia, o tal vez si usted la ha venido siguiendo por medio de las redes, los mensajes, usted se ha podido dar cuenta de que hemos estado en la serie Imperfectos y hemos tomado como base bíblica 1 Corintios, ¿no? Y entre los capítulos 1 y 2, Pablo está atacando un denominador común que está pasando en esta iglesia. Hay un denominador común, hay una situación, un problema al cual Pablo está atacando desde el primer capítulo, ¿no? Existe un problema y es un problema de la carne, es un problema de que es una iglesia que tiene como miembros muchos cristianos carnales, que viven en carnalidad, ¿no? Niños espirituales o niños inmaduros en Cristo, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo es que esto es una enfermedad de la cual los cristianos deben huir. Pablo está diciendo que los cristianos no pueden permanecer para siempre en ese estado de inmadurez, de carnalidad, ¿no? Sino que deben avanzar hacia la madurez espiritual, ¿no? Y por eso él dice, tienen que llegar a ser espirituales. A mí me molesta cuando alguien dice, no, yo la verdad es que yo no soy tan espiritual, como para decir, yo no soy, no sé si está tratando de decir, o está equivocado en el término que trata de decir, como que está tratando de decir, yo no soy religioso, o yo no soy fanático, pero en sí, todo hijo de Dios que realmente toma en serio su cristianismo, debe llegar a ser un hombre y una mujer espiritual. Debemos llegar, nuestra meta debe ser llegar a la madurez espiritual. No podemos seguir caminando como niños fluctuantes, con niñerías, ¿no? Todos pasamos por ser niños. De hecho, los niños son importantes para el reino. Los niños físicos, estos niños hermosos que están aquí en primera fila, son los más importantes de nuestra iglesia. Los niños espirituales a los que estamos consolidando deberían, no digo deben o ya lo son, porque a veces como que luchamos con esto, los líderes de la iglesia, pero deben ser las personas más importantes de nuestra iglesia para cuidarles, para consolidarles y para llevarles a la madurez espiritual. Pero lo que Pablo está diciendo es,
no puedes permanecer en ese estado. Tienes que madurar en tu crecimiento espiritual. ¿Y cuál era la principal evidencia de los corintios para demostrar la madurez? O la primera evidencia que nos muestra la carta es el problema de las divisiones. El problema del partidismo, ¿no? Era un gran problema que la iglesia tenía. La división, ¿no? Ya en el capítulo 1, si usted puede abrir su Biblia en la casa, usted se puede dar cuenta que ya en el capítulo 1 Pablo estaba hablando de 4 grupos que se habían armado. Uno decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas o de Pedro, y otros decían, los más espirituales, no, yo soy de Cristo. Yo no sigo a ningún hombre. Y sé que hay gente que se maneja así también ahora, ¿no? No, yo no sigo a ningún hombre, yo solo sigo a Cristo. Y ese es el pretexto para no ir a ninguna iglesia, ese es el pretexto para no sujetarse a ninguna autoridad. Entonces, pero este era el problema, era un sectarismo. Yo soy Pablo, Apolos, Pedro, y Pedro no tocaba ningún pito ahí porque él ni siquiera había pasado por Corintios, pero no, yo sigo a Pedro, decía, ¿no? Y otros no, yo sigo a Cristo, ¿no? Pero ahora en el capítulo 3, mis queridos hermanos, en el capítulo que nos atañe hoy, Pablo lo está resumiendo solamente en 2 grupos. Está hablando de los de Pablo y está hablando de los de Apolo, ¿no? Y Pablo tiene que aclararles. De esto creo que predicó el pastor Paul la semana pasada, y él tiene que aclararles. Dice, después de todo, Apolos y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a crecer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó a hacer, dice 1 Corintios 3:5, ¿no? Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolos les enseñó a seguir confiando en Él. Pero Dios es quien los ha hecho confiar más en Cristo. O dice también la Reina Valera, el crecimiento lo da ¿quién? El crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da el Señor. Y Pablo aquí está usando una palabra muy especial que la usamos en la Biblia, pero muchas veces no sabemos qué significa esta palabra. Está usando la palabra diáconos. Y esta palabra se traduce como simplemente servidores. Yo sé que en este tiempo decimos los diáconos y pensamos que son pues el alto clero o las personas que hay que rendirles pleitesía, abrirles la puerta y ellos son los grandes que entran con su bibliota. No, mis hermanos, diáconos es ser siervos, los primeros servidores de la iglesia. Yo soy su diácono. El equipo principal de esta iglesia son sus diáconos, servidores, listos para lavarle los piecitos. Sí, y Pablo les dice, Apolo y yo somos diáconos. No, en este caso él les dice, somos servidores de Dios, somos sus servidores, utilizados para canalizar la fe en cada uno de los corintios, ¿no? Ellos eran solo colaboradores de Dios. Yo soy un colaborador de Dios en esta iglesia. Dios estaba trabajando junto con ellos para la obra del ministerio, mis hermanos, ¿no? Es decir, estaba trabajando para edificar el cuerpo de Cristo. No se trataba de que Dios lo pueda hacer solo. Dios podía hacer solo, lo puede hacer solo, puede usar a los ángeles si Él quiere, ¿no? Pero Dios decidió escoger a Pablo, escoger a Apolos, escoger a John Salavarría, escoger a Tirso Aguayo, escoger a Denis Calle, escoger a Iván Ibarra, escoger a la hermana Marisela, para que seamos diáconos, servidores del Señor. Eso le plació a Él. No podemos pelear contra lo que Él decide, mis hermanos, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos bendecir la obra del Señor, para que el crecimiento sea una realidad en la iglesia del Señor, ¿no? Y esto no es producto de mi habilidad como pastor, no es producto de mi elocuencia como predicador, no es producto de mi consejería. En este caso estoy hablando de mis dones pastorales, no es producto de la administración
del hermano David. No, esto es que Dios está usando lo mejor de cada uno de nosotros para la edificación, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos hasta aquí están claros con lo que estoy compartiendo? Amén. ¿No? Así, de eso se trata, hermanos. Y por eso es que Pablo particularmente dice, en la Reina Valera, dice, yo planté, Apolos regó. Es decir, cada uno tenía una función específica, ¿no? Si yo mañana le digo a Jonathan, yo quiero el próximo domingo tocar la batería, ¿qué va a pasar? O yo el próximo domingo quiero coger la guitarra y yo voy a empezar a tocar. Esto va a ser un desastre, hermanos. Se los digo de todo corazón porque yo no, me encanta la música, yo no puedo andar sin música, pero no sé ni poner un mi o un fa. No lo sé. Pero Dios escoge a las personas y las pone en el lugar específico, ¿no? Para que cumpla esa función específica conforme a su personalidad, a su talento, a sus dones, a sus habilidades. Y ahí es donde Dios te quiere. Ahí es donde Dios quiere usarte. Y yo por eso en esta mañana te pregunto, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? Y esto es algo, querido hermano, que todo cristiano debería saberlo. Esto es algo que todo hijo de Dios debe saberlo. Y no creo que Dios quiera ocultar lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que tú lo sepas. Dios, de hecho, es el más interesado en que tú sepas cuál es tu función en el cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle que no hay cosa más frustrante, no hay cosa más inútil, no hay cosa más fea que estar trabajando en algo que no te gusta. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado trabajando en algo que la verdad te fastidia, que no te gusta? A mí me pasó una vez. Cuando era muchacho, yo ya tenía una inquietud en mi corazón, pero mi primer trabajo fue como, tenía que atender una tienda que se llamaba El Cazador, que vendía armas y vendía productos de seguridad y de cacería. Pero mayormente vendían armas, la verdad. Entonces, yo no me sentía bien en ese lugar. Yo quería estar en otra cosa, pero era lo que Dios quería que yo haga porque estaba probando mi vida, probando mi corazón, para después llevarme a otras instancias. Pero yo me sentía por momentos frustrado. Me sentía mal por momentos. No era el lugar donde te sientes ineficiente, no te sientes feliz y ese trabajo se te hace más bien una carga en tu vida. Y por eso es que igual en las cosas del Señor, en el cuerpo de Cristo, tú y yo debemos saber cuál es nuestra función, cuál es nuestro lugar, a dónde Dios te quiere usar. Y si todavía no lo sabes, pídele revelación al Señor. Pregúntale al Señor, Señor, ¿a dónde? ¿Qué es lo que tú tienes para mí en esta iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo en esta iglesia? Pide revelación al Señor para que Él te diga a dónde. Yo sé que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos aquí ya saben. Yo siempre digo esto, si yo vuelvo a nacer, yo volvería a ser pastor. Volvería a ser pastor. Es lo que más amo en mi vida. Créamelo, hermano, no hay placer más grande que este en mi vida, que poder estar con la gente, que poder compartir con ellos, que poder reír con ellos, que poder dar una consejería. Es un placer para mí estar aquí, después de haber preparado un mensaje y pararme aquí y explicar la palabra de Dios. Amo lo que hago. Y si vuelvo a nacer y hay otra vida, creo que volvería a ser pastor. He sido pastor por más de 30 años. Sí, y yo quisiera que usted sienta lo mismo. Que usted diga, yo sé lo que Dios tiene para mi vida. Yo sé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Tanto aquí en mi iglesia como fuera de la iglesia, ¿no? Ya sea que quiere ser un arquitecto, que quiere ser un médico, que quiere ser ingeniero, que quiere ser un dueño de un negocio propio. Lo que Dios te llame a hacer. Pero no hay nada mejor que esto y no hay una pasión más grande que esta que decir, me siento tan bien porque sé a lo que Dios me ha llamado.
Y otra cosa que quiero decirte, un médico no es menos que un pastor. Dios, desde ese lugar donde tú estás como médico, y si es lo que Dios te ha llamado a hacer, es por donde tú tienes que bendecir y por donde tú tienes que cumplir ese llamado, esa vocación. Y algún día Dios te va a pedir cuentas. Si eres un abogado, desde esa posición Dios te está dando los recursos, los medios, te dio la oportunidad de estudiar, de crecer. Y algún día Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con este llamado, esta profesión, esta vocación que Dios te dio? ¿Creciste? ¿Pudiste servir a otros? ¿Pudiste cumplir tus propósitos? ¿Pudiste realizarte como persona? Así se crece, mis hermanos. Ahora, de todo lo que estoy diciendo, este no es el tema. Esto solamente es como una introducción. Lo que te quiero decir, mi hermano, mi hermana, es que tú y yo debemos saber para qué estamos. Pablo la tenía totalmente clara. Si usted puede abrir en 1 Corintios 1:1, usted se va a poder dar cuenta de que Pablo entendía claramente su propósito. Pablo dice en 1 Corintios 1:1, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en el versículo 3:6 dice, yo planté. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos, en estas pocas palabras? Pablo sabía para qué estaba. ¿Tú sabes para qué estás? ¿Tú sabes para qué estás? Pablo lo tenía claro, yo sé para qué estoy. Pablo también lo tenía claro, él había plantado la iglesia de los Corintios, ¿no? Él fue instrumento humano para fundar esa congregación, ¿no? Ahora, ¿quién estuvo alimentando? ¿Quién estuvo predicando? ¿Quién estuvo enseñando? ¿Quién estuvo pastoreando a los corintios? Lo hizo Apolos. La Biblia dice Pablo, yo planté, Apolos regó, ¿no? Apolos se encargó de pastorear esa congregación. No sé por cuánto tiempo, pero Apolos fue el pastor de esa congregación. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes en su función, pero el crecimiento, quien tiene la voluntad de hacer crecer eso, y aquí, tengo 5 años aquí en esta iglesia, he venido a regar. Hubo otro que plantó. Fue el pastor Paul, hoy día no está aquí, junto con el misionero Henry Chávez de Estados Unidos. Ellos plantaron esta congregación. Y yo he seguido adelante desde el 2019, regando esta congregación, levantando, edificando esta congregación, junto con un equipo de colaboradores con quienes estamos haciendo este trabajo. Pero quien va a dar el crecimiento, quien ha venido dando el crecimiento, ¿quién es? No es Pastor Eduardo, es Dios. Es Dios. Hay un texto, no sé, en Proverbios, no sé, perdón, ahorita se me cruzaron los textos, pero hay un texto que dice, si la guardia no vela, ¿cómo es que dice, hermano David? ¿No? Sí, no, es algo así como, o sea, por más que tú hagas lo que quieras, tú puedes hacer, aquí podemos llenar esto de luces, podemos hacer cualquier cosa y soñamos con tener una iglesia moderna, con todas las cosas lindas que tiene pues las grandes iglesias. Aquí tenemos a Alejandra que viene, yo amo esa iglesia, me encanta cómo predican, ¿no? El lugar de su presencia en Colombia es una iglesia inmensa, con tecnología de punta. Y digo, wow, Señor, algún día tendremos cosas así. Pero ¿de qué vale? Y yo respeto a los pastores ahí, los Corson, sigo a Natalia, otros más. Pero si esa iglesia no dependiera de Dios, no pusiera su corazón en las cosas del Señor y no pusiera su corazón en las cosas espirituales, eso no crecería como debe ser. Y se vendría abajo. En vano sería todo el esfuerzo. Si es que el Señor no está en ese negocio, si es que el Señor no está metido ahí, es igual con tu negocio, con tu trabajo, con tu profesión. Si el Señor no está ahí, te puedes parar de cabeza que esto no va a crecer, que eso no va a trascender, que eso no va a prosperar. Amén. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu ministerio? Si no lo conocen, caben 2 posibilidades, mis hermanos. Que sigas como estás
te frustres buscando acomodarte lo mejor posible, o buscar, número 2, buscar la revelación de Dios para bendecir a otros con tu ministerio. Una de dos, ¿no? Esa es tu decisión, y yo quiero, esta mañana tengo 2 verdades que compartirte con este texto, ¿no? 2 verdades importantes. Número uno, con respecto a lo que hemos leído. Número 1, tú eres el único responsable de tu edificación. Dilo para ti mismo, 1, 2 y 3. Yo soy el único responsable de mi edificación, ¿no? Yo no quiero empezar hablándote en este punto sobre tu responsabilidad de servir a otros con tus dones, con tu ministerio. Quiero hablarte de tu propia responsabilidad de buscar cómo crecer. Porque es lo primero que tú y yo debemos saber y hacer. Yo soy el responsable de mi edificación, de mi crecimiento. No es tu pastor. Yo como pastor tengo que hacer lo mejor que puedo. Pero tú eres el único responsable de tu edificación y de tu crecimiento, ¿no? Y te digo esto, hermanos, porque hay una confusión que tiene mucha gente. Hay gente que dice, y aquí, no recuerdo si ha pasado aquí, y si ha pasado, bueno, no lo recuerdo, pero hay gente que dice, pastor, me voy de esta congregación porque no estoy creciendo aquí. ¿Lo ha escuchado? Tal vez usted se fue de otra iglesia y vino acá con esa consigna, no lo sé. Y no lo quiero juzgar. Pero si usted está diciendo eso, mi hermano, quiere decir de que Dios no está haciendo su trabajo. Porque según lo que hemos leído hace un rato, ¿quién da el crecimiento? Dios. No estoy creciendo, pastor. Por eso me voy a otra iglesia. Me voy a cantar y a bailar con el Señor a otra iglesia. Eso sí me dijeron hace un tiempo atrás. Vaya, hermana, que Dios la bendiga. Pero tú eres el único responsable de tu crecimiento espiritual. Que el Señor te haga crecer. Nadie más, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa muchas veces, hermanos? ¿Por qué no crecemos y le echamos la culpa al pastor y en último se le echamos a Dios? Es porque muchas veces hay en la iglesia, mis hermanos, hay muchos cristianos facilistas. Hay muchos cristianos haraganes, perdón que use esta palabra, ¿no? Que siempre buscan atajos. Siempre siguen la ley del menor esfuerzo. Creen que sin disciplina se puede lograr algo. Sin disciplina no podemos lograr nada, mis queridos hermanos. Sobre todo ahora hay mucha gente que piensa, ¿no?, que todo es fácil, ¿no? Que todo es aleluya, gloria a Dios y solamente música y emoción y relajo. Y pensamos que de esa manera estamos creciendo. Pues déjeme decirle, no, esto no es soplar y hacer botellas. Se requiere de una disciplina, se requiere de esfuerzo, ¿no? Si tú quieres crecer, tienes que esforzarte. Si tú quieres crecer, debes esforzarte, ¿no? Hay mucha gente que cree que por solo venir a la iglesia y sentarse un domingo, ya con eso está creciendo, ¿no? Creen que por levantar las manos, creen que por cantar ya basta. Si bien esto es fundamental, es importante, tenemos que hacerlo. Dios nos manda a adorar, Dios nos manda a buscar a Dios, Dios nos manda a estar juntos, congregados y adorarle, ¿no? Pero no es suficiente, es fundamental, pero no es suficiente. Nunca lo es. Lo otro que se necesita, lo otro que tú necesitas, lo otro que yo necesita es el deseo ardiente de crecer. Y cuando tu deseo primordial es crecer espiritualmente, mi hermano, vas a hacer todo lo posible para crecer. Pero cuando hay el deseo en tu corazón, cuando hay el anhelo en tu corazón, tal vez preguntamos, ahí tengo algunas preguntas que tal vez nos hacemos. ¿Cuánto dinero cuesta crecer? No importa. Yo quiero crecer. Ponme la claqueta, por favor, Davidcito. ¿Cuánto dinero cuesta crecer? Si quiero crecer, no me importa. ¿Cuánto tiempo implica? No importa, yo quiero crecer.
¿Cuánto esfuerzo se requiere? No importa, mi hermano, yo quiero crecer. ¿De cuánto me tengo que privar? No importa, yo quiero crecer. ¿Cuánta disciplina demanda? No importa, yo quiero crecer. A veces pensamos que la vida cristiana es totalmente distinto a lo que tú vives en otras disciplinas. Hermano, si tú quieres estudiar una maestría, te lo digo por experiencia, tienes que dedicarle tiempo. Tienes que meterte. A mí me toca a veces 3, 4 días, y perdón que lo diga así, a veces me olvido y tengo otras cosas que hacer. Y ya cuando llegan los días de entrega de un trabajo, tengo que encerrarme 3 días ahí a estudiar, investigar, leer y escribir, investigar, porque te piden toda la bibliografía que estás usando y tienes que hacerlo correctamente. Y es esfuerzo. Si en las cosas de esta vida le metes esfuerzo, disciplina, le metes todo el amor del mundo, ¿por qué en las cosas del Señor, para tu propio crecimiento, no le metes ese amor que necesitas meterle para poder crecer y convertirte en un maduro espiritual en la fe? ¿Por qué menospreciamos las cosas del Señor? ¿Cómo es para el Señor? El Señor entiende. ¿Cómo es para el Señor? No importa, no ensayo, hablando de los músicos. No importa, ya ensayo, ahí me fajo con Jonathan el día del ensayo y pues él tiene que aguantársela. No llegas ensayado, por ejemplo. A otras cosas le metes todo el amor del mundo. A tu trabajo, a tus estudios, a todo, a muchas cosas, a tu entrenamiento. ¿Y por qué no le metes ese amor que necesitan las cosas del Señor? Para crecer, para convertirte en un campeón de la fe. O sea, el que quiere crecer, mis hermanos, no mira los impedimentos. El que quiere crecer no mira las barreras. El que quiere crecer no mira los gigantes que tienes delante, los imposibles del camino, sino que te empeñas por lograrlo. Te empeñas por llegar. El principio que Jesús enseñó es: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué te enseña esto con respecto a cómo lo aplicas a lo que estoy compartiéndote en esta mañana? ¿No? Se podría aplicar así: donde está mi corazón, donde está tu corazón, yo te diré, ahí está tu tesoro. Si tu corazón y el resto de tu cuerpo se la pasa durmiendo todo el día, tu tesoro es la vagancia, la vida fácil, ¿no? Que otros trabajen por ti. Si tu corazón está buscando satisfacerse de las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, tu tesoro es el mundo. ¿Y qué tiene que ver tu cuerpo, el cuerpo de Dios, con el templo de Belial o el templo de Satanás? Así lo dice Corintios. Si tu corazón no es esforzado, si tu corazón no es obediente, tu tesoro no es la ley de Dios, no son los principios de Dios, sino la ley del menor esfuerzo. No vas a poder lograr nada, mi hermano, mi hermana. No vas a poder llegar a cumplir tus propósitos. Déjame decirte algo, hermano. Si no crezco, nadie me va a hacer crecer. Si tú no creces por tus propios medios, nadie te va a hacer crecer. Nadie. Nadie. Si yo no quiero crecer, ni siquiera Dios me va a hacer crecer. Así te lo digo. Ni Dios no te puede obligar a nada, ¿no? Yo tengo que asumir mi propia responsabilidad y gestionar mi propio crecimiento, mi querido hermano. Saber que eso es lo que le agrada a Dios, ¿no? Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tengo que asumir esa responsabilidad en mi vida, ¿no? Nosotros como buenos padres, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Tú y yo como buenos padres y madres que también están aquí, ¿no? Invertimos en la vida de nuestros hijos. Nos fajamos por ellos. Hacemos todo lo mejor que podemos. Lo que necesiten. La mejor educación. Y a veces te vas a endeudar por ellos. A veces tienes que hacer esfuerzo por ellos, ¿no? Los pastores y líderes espirituales hacemos lo mismo. Y debemos hacer lo mismo
por la vida de los hijos espirituales, por esta congregación. Yo tengo que hacer lo que mejor puedo para llevar a esta congregación al crecimiento espiritual. La meta de todo padre, la meta de todo pastor, de todo líder, es que los hijos espirituales y los hijos naturales se superen, crezcan, ¿no? Y es allí donde nos vamos a sentir orgullosos, en el buen sentido de la palabra, de ver que ellos nos superen. Ya mis hijos me superaron de largo en estatura, hace rato, ¿no? Pero que nuestros hijos nos superen, ¿no? Saber que valió la pena el esfuerzo, saber que valió la pena la inversión. Pero finalmente, mis hermanos, escúcheme acá, si el hijo o la hija no quiere crecer, eso ya es problema. Eso ya no es problema de los padres. No es problema ni del pastor como padre espiritual, ni del padre como padre natural. Eso ya es problema de ese hijo o de esa hija. Amén. Entonces, esto fue lo primero que tú y yo tenemos que saber. Tú y yo somos responsables de nuestra propia edificación. Pero número 2, siguiendo este texto bíblico, tal vez tú te preguntas, bueno, pastor, está bien, soy responsable de mi propia edificación, pero pastor, ¿cómo me edifico? ¿Cómo debo edificarme a mí mismo, pastor? ¿Qué debo hacer? Mire, no solamente es fundamental saber que tú y yo debemos crecer. Eso es pues sine qua non, ¿no? Sino también cómo lograr el crecimiento deseado por Dios para mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo claro aquí con nuestra iglesia. Y voy a tomarlo a Juan Manuel como ejemplo. Nosotros soñamos, es nuestro sueño, nuestro siguiente sueño, ¿no? Damos gracias a Dios por este hermoso templo que hemos podido mejorarlo, todo lo que hemos logrado. Ustedes lo pueden ver, lo estamos disfrutando. Hay cosas todavía que hacer acá. Pero nuestro siguiente gran sueño es un edificio de aulas contiguo aquí al auditorio. Soñamos con tener una L de 2 pisos que tenga pues área administrativa, salón de consolidación, una sala de conferencias aquí abajo, arriba por lo menos unas 6 aulas, que nos sirvan ¿para qué? Les cuento mi sueño. Quiero empezar con una guardería y un inicial, tal vez 2025, 2026. Señor, ayúdanos. Tener una guardería, empezar con nuestro sueño Liceo Cristiano de Manta, con aulas, área administrativa, tenemos el parqueo, arreglar esa cancha. Ese es mi sueño. No vamos a tener todo un colegio, pero podemos por lo menos empezar un inicial, una guardería, un kinder, preparatorio, los básicos, no lo sé. De hecho, me estoy preparando para eso también. Y he dicho esto para decir, hemos conversado con Juan Manuel, hemos conversado con otras personas, Juan Manuel nos dice, pastor, si tú quieres realmente hacer esto, tú tienes 2 opciones. O haces una planta baja y solamente pones techo. Y tienes ahí ya tu planta baja de aulas. O la otra opción, me dice Juan Manuel, pastor, tú puedes poner novalosa o losa. Todo ese primer piso, para la fase 1, para empezar. Tú eliges. Obviamente, la losa te va a costar mucho más que solamente poner techo. Pero la losa, esa losa me va a dar la oportunidad, ¿no? Obviamente hay una diferencia grande de precios, de materiales, ¿no? Yo quiero elegir la losa completa, pero obviamente es más costosa, pero con mayores posibilidades para crecer el día de mañana. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? ¿Cuál es el principio que quiero compartirte con este ejemplo? Hermano, principio para tu vida. Nunca escatimes esfuerzos, educación, materiales de construcción, inversión. Nunca escatimes, mis hermanos, tiempo, preparación, porque tal vez sea costoso ahora, sea lento ahora, ¿no?
difícil ahora, pero pones un fundamento para el mañana. Pones una base, una losa sobre la que te vas a poder parar para poder seguir sobre edificando para el día de mañana. Lo que te parece costoso, que es lento, que es difícil, eso va a ser pues tu base para que eso empiece a crecer. Crezca más y crezca más. Durante estos 5 años, hermanos, lo que nosotros hemos estado aquí con los líderes poniendo bases. No ha sido fácil. Hemos sido incomprendidos, hemos sido muchas veces maltratados, pero hemos dicho, Señor, aquí estamos, aquí seguimos. Y hay gente que no lo va a comprender, hay gente que te va a querer frenar, hay gente que no va a creer en tu... Hay gente que tal vez no le gusta que tú crezcas, entonces en lugar de empujarte para arriba, te van a querer bajar. ¿Me comprende? Pero tú y yo tenemos que trabajar en función de una meta futura. Tu trabajo en el presente, ¿no? Tiene que ser algo que puedas poner una base y usar los mejores materiales, usar el mejor esfuerzo posible, usar la mejor disciplina posible. Tal vez insomnio, tal vez tristeza, tal vez sacar de tu propio bolsillo para que esto dé resultado. Los que sembraron con lágrimas, dice la palabra, cosecharán con alegría, cosecharán con gozo, ¿no? El pasado, hermanos, te puede dar la experiencia para no cometer los mismos errores. Yo en este caminar como pastor en esta iglesia de 5 años, yo he cometido errores y yo no los niego. Pero estoy aprendiendo de esos errores, he aprendido de esos errores para no tropezar, como dice la canción, no voy a tropezar de nuevo con la misma piedra. Amén. Esa debe ser nuestro principio, hermanos, ¿no? Ahora, en este contexto, ya para ir aterrizando, por decirlo así, este texto nos da 2 claves para el crecimiento, 2 cosas importantes que tú y yo tenemos que saber. Número 1, ¿cuál es tu fundamento? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cuál es tu fundamento? ¿No? Cuando tú y yo vamos a poner un fundamento o una base, yo creo que aquí los arquitectos, los que saben de construcción, entienden claramente de qué estoy hablando, ¿no? ¿Qué dice, no? Tienes que saber qué materiales vas a utilizar. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Un rascacielos de 40 pisos? ¿Un edificio grande? ¿No? ¿O solamente algo de planta baja? ¿Qué porcentaje de arena, cemento, piedra vas a tener para esas bases? Porque si le obvias a esto, si no pones atención en la base, en el hueco que tienes que hacer para poner ese fundamento, vas a tener muchos problemas en el futuro, ¿no? Porque por más hermoso sueño que tengas y lo construyas, si no tiene buenas bases, ¿qué va a pasar? Eso va a ser una ruina, mis hermanos. Todo se te va a venir abajo. Las bases son importantes. Las bases que ponen es lo primordial, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuáles son tus bases? ¿No? Y eso es lo que Pablo dice en este pasaje. Parte del fundamento, el fundamento es Cristo. Hermano, y Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento. Ya hay un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Yo te pregunto a ti, ¿ese es tu fundamento? Cristo es tu fundamento, hermano. ¿Estás parado sobre esa roca? Estás parado sobre esa roca, porque si no estás parado sobre esa roca, lo que estás sobreedificando, perdóname que te lo diga, te amo, te aprecio en el Señor, eso va a ser una ruina. Eso va a ser un desastre. Si no pones a Cristo como fundamento, vas rumbo al fracaso, ¿no? A la desilusión, a las lágrimas, al dolor, a la amargura y cuántas otras cosas más te imagines. Y esas se van a hacer realidad. No estoy dando mal augurio, pero lo he visto muchas veces, mis hermanos. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Nada de lo que sueñes se va a realizar con otro fundamento. Nada, mi hermano, ¿no? Cristo, los valores, la vida, ¿no?
nada puede ser ajeno a Cristo. Todo tiene que estar ahí fundamentado en Cristo, ¿no? Y de eso se considera, ¿no? Ahora, número 2, hemos hablado de la base. La base es Cristo. Si estás parado sobre esa base, gloria a Dios. La pregunta es aquí, ¿con qué estás sobreedificando? Porque ya está la base, perfecto. Tú dices, sí, yo estoy en Cristo, pastor. Yo camino con Él. Soy hijo de Dios. Creo en Él, tengo mi confianza en Cristo. Gloria a Dios. Ahora mi pregunta es, desde esa base, ¿cómo estás sobreedificando? ¿Qué estás poniendo ahí en esas paredes? ¿Qué estás poniendo en esos pilares que siguen sobre esa base, ¿no? Y Pablo advierte otra cosa. Él le dice, no solo el fundamento es importante, ¿no? También es importante cómo uno sobreedifica, ¿no? Y por eso que el versículo 12 dice, si sobre el fundamento alguno edifica, y ahí Pablo habla de 2 tipos de materiales. Hay 2 tipos de materiales, ¿no? Hay 2 tipos de materiales. ¿Cuáles son esos materiales? Primero habla de ¿qué? De oro, de plata, de piedras preciosas. Y después habla de madera, heno y hojarasca. ¿Con cuáles te gustaría edificar tu vida? ¿Izquierda o derecha? Sí, ¿no? Pablo dice, ¿con qué estás sobreedificando tu vida? Yo tengo que ver cómo sobreedifico. Soy el responsable de mi vida. Otro no va a rendir cuentas de mi edificación. Yo voy a tener que ser responsable delante de Dios sobre qué hice con mi vida. Yo soy el que me edifico o sobreedifico. Yo soy el que escojo los materiales para la edificación. Y obviamente puedes elegir oro, plata, piedras preciosas, o puedes elegir madera, heno, hojarasca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? ¿Y qué pasa, mis hermanos? Las pruebas de la vida van a poder dar evidencia de con qué tú has edificado. Las luchas de esta vida, los problemas, la gente, las personas, tu propio matrimonio, tu vida. Es ahí cuando pasas por los tiempos de quebrantamiento, por los tiempos difíciles, por las cosas difíciles de esta vida, es donde se pone en evidencia con qué tú y yo hemos sobreedificado lo que estamos haciendo con nuestra vida. Si eso se derrumba, se va abajo, usaste materiales que son inflamables. Dice la palabra, el fuego, cuando pasen por el fuego, es lo que va a dar evidencia de con qué tú has edificado tu vida. No hay otra forma, el fuego. Las pruebas, la escasez, cuando no hay platita. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, cuando eres incomprendido por tu familia. Ese es el momento en el que va a dar evidencia de con qué tú has sobreedificado. Y muchas veces ocurre que no pasamos de un piso de altura y la cosa se nos cae. ¿Y saben qué? Es mejor así. Porque imagínate que cuando tengas 20 pisos de altura y eso se caiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Es mejor que se caiga ahora, que no ha subido al segundo piso, ¿no? ¿Para qué? Imagínate estar invirtiendo 20 años en una torre, trabajando ahí, dándole, ¿no? Y viene un viento y todo lo tira. Perdiste 20 años. Es mejor que las pruebas de la vida derrumben pronto lo que estás edificando, porque no estás edificando con los materiales correctos. Es mejor que sea a tiempo. Es mejor que sea ahora. Otro principio de vida. Lo barato sale caro. Lo barato, madera, heno, hojarasca, sale caro. ¿Recuerdan la historia de los 3 cerditos? Ahí la tiene. De eso se trata. Lea la historia y ya va a complementar lo que hemos compartido esta mañana aquí. Lo barato sale caro.
mis hermanos, ¿no? Y el texto nos dice esto, hermano, ¿no? Hay gente que dice, no, voy a elegir el colegio donde todo es fácil, los maestros me ponen 10 en todo, voy a elegir la universidad, la academia, el seminario más barato, voy a elegir el presupuesto más barato, no, voy a escoger la carrera que tenga menos, que sea menos para estudiar, no, la carrera técnica más fácil para estudiar y no importa, ya, salgo rápido esto. Lo barato sale caro, siempre. Si tú quieres algo bueno, tienes que pagar un precio. Ay, es que a ti siempre te gusta lo caro, así me decía mi mamá o otras personas. No, es que por lo general, si quieres algo bueno, tienes que pagar un precio, mi hermano. Y así es la vida cristiana. Si quieres algo bueno con tu vida, no algo chimbo, algo chimbiado, dicen los colombianos, ¿no? Tienes que pagar un precio. ¿No? Hay que pagar un precio. Si quieres algo bueno. Y así es la vida cristiana, ¿no? Si estás pensando en tu futuro, entonces inviertes en tu presente. Siembra con lágrimas, cosecha con alegría. Voy a terminar aquí. Tu inversión presente, mi hermano, mi hermana, tu inversión presente es la base para tus éxitos futuros. Lo vuelvo a repetir, tu inversión presente es la base para tus éxitos futuros. Y esa es tu decisión, ¿no? Cuanto más grande es el sueño futuro, más fuerte tiene que ser la inversión presente. Más fuerte. Hermano querido, hermana querida, no te canses de soñar, pero comienza a invertir para que ese sueño se haga realidad ahora. Ahora. No escatimes materiales, no escatimes esfuerzos. Te voy a dar un último consejo. Escúchame acá. Haz lo mismo que hizo el Señor. Vaya a su casa y lea Hebreos 12:2. Dice que Él se enfrentó a la cruz, menospreciando la vergüenza, menospreciando el qué dirán, menospreciando todo lo que lo escupieron, lo maltrataron. Él dice Hebreos, Él menospreció eso. Y que fue a la cruz. Fue y pasó por toda la pasión, por todo el sacrificio, ¿no? Hermano querido, escúchame, sigue el ejemplo de Jesucristo, que puso los ojos en la meta para soportar todo el trance amargo de la cruz y logró su objetivo. ¿Cuál fue su objetivo? Sentarse a la diestra de Dios Padre. Ojalá que tú y yo podamos entender esta verdad y que podamos llegar a la meta y cumplir con nuestro crecimiento espiritual. Póngase de pie. Vamos a terminar en oración. Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor. Yo no sé cuáles son tus sueños en la vida, ni sé cuáles son tus metas. No sé cuáles son tus objetivos. Lo que sí te puedo decir esta mañana es que todo tiene un precio. Y mientras más grande el sueño, el precio es más alto. En esta ciudad yo he tenido que pagar precios muy altos. Así se los digo. Y no sé cuántos precios más tendré que seguir pagando. Pero lo que yo sí puedo decir es que estoy totalmente centrado en cumplir con la voluntad de Dios para mi vida. Concentrado en cumplir el objetivo que Dios me ha puesto en mi corazón. Ver una iglesia relevante, ver una iglesia creciente, ver una iglesia fuerte, ver un ministerio inmenso, educativo. Ese es mi sueño aquí en esta. Si Dios me presta 20, 30 años más, me gustaría verlo con mis ojos. Pero si no, pero menos me gustaría dejar puestas las bases para que esto se haga realidad. Yo no sé cuáles son tus sueños, tus objetivos, pero tienes que ver dos cosas en tu vida. ¿Cuál es tu base? Número uno, ¿cuál es tu base? ¿Estás sobre la roca que es Jesucristo para seguir
Número 2, sobre edificando y saber qué materiales vas a poner. Materiales que con el fuego, con el viento, o vas a poner materiales que trascienden en el tiempo. ¿Cómo vas a sobreedificar tu vida? ¿Cómo vas a seguir creciendo en tu vida? No te estoy hablando solamente del estudio bíblico. No te estoy hablando solamente de venir aquí a servir. Eso es importante y de hecho es el fundamento para que puedas sobreedificar. Porque si tú edificas sobre ese fundamento, que dependes de Dios, que le sirves al Señor, que caminas con Él, que le obedeces a Él, la Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Busca primeramente el reino de Dios, el fundamento, su justicia, y todas las cosas que sobreedifiques van a ser añadidas. Búscalo primero a Él. Camina primero con Él. Que Él sea tu fundamento, amado, amada. Y tú vas a ver cómo lo que empiezas a sobreedificar trasciende en el tiempo. Trasciende en el tiempo. Eres un campeón de la vida. Eres una campeona de la vida. Cuando haces eso, ¿dónde y cómo estás edificando?